tuve una experiencia muy fuerte con el Señor unos meses después, no muchos meses después de haberle dado mi vida a Cristo. La primera vez que participé de la cena del Señor, llegué a mi casa y esa noche yo iba con una alegría tan grande adentro. Yo creo que es lo que uno puede identificar como el gozo del Espíritu. Y pues tanto que inclusive me metí a la cama temprano, creo, para seguir yo como teniendo mi fiesta particular, ¿no? Como mi fiesta privada con Dios. Y recuerdo que yo seguía allí orando y sintiendo como ese toque del Espíritu Santo tan bello, cuando repentinamente empecé a escuchar música. Y pues como yo vengo de una familia un poquito bohemia, mi familia, yo crecí escuchando mucha guitarra, mucho bambuco, mucho vallenato al estilo Bovea y sus vallenatos y Escalona y todo eso. Pues digamos que cuando escuchaba música era para mí como algo, una sensación especial. Entonces empecé a escuchar música y lo que imaginé fue, hay una serenata, le traen a alguien en el barrio una serenata. Y seguí escuchando y la música se iba acercando. Entonces mi siguiente pensamiento fue, la serenata es para aquí, pero ¿a quién de la casa le van a traer serenata a estas alturas? Y cuando de repente, es una cosa que yo no cuento mucho porque algunos podrán pensar que exagero, pero hoy me parece que es válido, de repente a través de mi ventana entró esa música y ya yo quedé escuchando una cosa increíble, unos coros increíbles. Me asusté un poco, pensé que me estaba enloqueciendo, sinceramente. Y en medio de todo eso, traté de cantar con ellos para probar si lo que estaba pasando me era cierto o no. Y cuando cantaba una cosa yo escuchaba otra, entonces era evidente que me estaba pasando algo. En medio de eso tuve una visión y en esa visión el Señor me dijo que tenía que llegar al punto de dejarlo todo por Él y que el propósito para mi vida era predicar su palabra y que tenía que llegar el momento de dejarlo absolutamente todo. Y en ese momento la visión desaparece, la música vuelve a quedar y así como llegó empezó a irse y pues ahora la sensación era como un poquito de desespero, de decir no, yo no quiero que se vaya eso, yo no quiero perder esta experiencia. Yo les quiero contar eso hoy porque de lo que estamos hablando un poquito hoy acá es de las raíces que tenemos también como iglesia. Han pasado muchos años, ustedes son otras personas, nosotros también, hemos pasado por un proceso, han pasado 36 años, pero en la raíz nuestra está un fuego misionero y un fuego evangelizador. Y otra de nuestras raíces es Espíritu Santo, una experiencia particular con el Espíritu Santo, que fue lo que vivimos en ese tiempo. Yo creo que un poco antes de tiempo me lancé a tragarme el mundo, porque eso era lo que yo quería. Cuando uno vive lo que les acabo de contar, pues ¿cómo queda uno? A la edad de 16 años, ¿cómo queda uno? O sea, la vida ya se voltea entera, no hay otro sentido. No tenía muchos padres espirituales que me hablaran para poder conducirme un poquitico en cómo manejar mi decisión. Entonces, al siguiente año, una cosa que se añade es que en enero 5 de 1978, fieles a ese fuego, se arma un grupo misionero y nos fuimos para Bucaramanga a comenzar allá otro grupo como el nuestro, decíamos el grupo, Semillas de Cristo. Ya para ese entonces habíamos tenido una crisis muy grande porque una de las autoridades de la Iglesia Católica en Bogotá nos tomó entre ojos a nosotros porque a nosotros nos permitían llegar a las misas todos los domingos. Teníamos como 8 o 9 parroquias, corríamos todo el domingo y los curas nos permitían, ahorita se acuerda de pronto de eso, los curas nos permitían llegar con nuestras guitarras, cantar alabanzas en la misa. Muchos de los curas nos dejaban que predicáramos allí, no predicaban ellos sino predicábamos nosotros. No sé si ustedes se pueden hacer una idea de lo que eso significa. Pero en medio de todo esto se levantó un Monseñor Muñoz, que Dios lo tenga en su gloria, enemigo de nosotros, enemigo del movimiento carismático y enemigo de nosotros. Y nos acusó de ser un grupo de adictos y un grupo de marihuaneros, dijo él. Entonces él logró que cada párroco nos reuniera y nos expulsara. Cada uno uno por uno nos fue echando. El último de ellos se llama Jorge Flauteros. Era el cura párroco de la iglesia de Santa Rita. No sé si conocen ese barrio, al sur de Bogotá. Bueno, él nos reunió, él fue el último. Él era un predicador increíble y era un cura joven. Y recuerdo que él dijo, miren, nos hizo unas preguntas, ¿ustedes creen en esto? Entonces le respondíamos lo que creíamos, sí, no, lo que fuera.
Entonces después él nos dijo, ustedes no son católicos, ustedes no creen en esto, no creen en aquello, no creen en lo otro. Nosotros decíamos, pero padres flauteros, pero está en la Biblia esto, no está en la Biblia aquello. Y tuvimos una muy buena charla, pero al final él dijo, mire, yo tengo que escoger entre ustedes y ser cura, y a mí me gusta ser cura, así que yo tengo que escoger. Y no pueden seguir más aquí. Fue la última. Recuerdo la sensación es rara. Traten de ubicarse en gente muy joven que está viviendo una experiencia muy fuerte a la que los referentes religiosos les están diciendo, ustedes se van de aquí. Es una cosa que puede sonar para ustedes de pronto muy ajena, para nosotros era muy seria. Luego viene entonces el proceso de empezar Bucaramanga. Nos fuimos en enero 5, me acuerdo de eso, porque era nuestra idea hacer misiones de corto plazo en ese momento, aprovechando las vacaciones. ¿Los estoy aburriendo con la historia? No. Es para que ustedes conozcan un poquito de sus raíces espirituales, si son parte de este ministerio. Y los que no, pues igual que puedan inspirarse un poquitico en historias sencillas. No había internet, no había YouTube, no había celulares, no había a veces ni siquiera se podía hacer una llamada de larga distancia. Cuando yo viví en Manizales en el 80, mi mamá para llamarme tenía que marcar 1 hora seguida a ver si entraba la llamada. Era como una lotería. En Bucaramanga fue increíble. En Bucaramanga nació una iglesia muy rápido y de gente joven también. Predicábamos en diferentes lados. Yo recuerdo en el famoso Morro Rico, que es el Monserrate bumangués, guardadas las proporciones. Recuerdo que allí orábamos por los enfermos y eran sanados y la gente empezaba a venir. Claro, había algunas cosas que como éramos tan jóvenes no sabíamos manejar muy bien. No sabíamos manejar muy bien el tema de liberación de espíritus malos y eso a veces se armaban unas locuras. Orábamos en lenguas, entonces mucho. Entonces los vecinos nos llamaban Parangaricutirimícuaro, nos decían nosotros, para burlarse de nosotros. Pero nació una iglesia allí en Bucaramanga y nació en cuestión de semanas realmente. Claro, eso también tiene sus otros lados. Eso fue muy bueno, pero esa manera también le creaba deficiencias de base a lo que hacíamos, pero era propio de la juventud. Nosotros no teníamos mucho sentido de largo plazo. Uno en los 20, debajo de los 20, uno no tiene mucho sentido de largo plazo, sino de inmediatez. Por ejemplo, hablar de un año era hablar de una eternidad, pues. Mientras que ahora uno habla de un año y lo pasa como si fuera no sé, como si fuera algo que uno tirara a una chimenea y se consume rapidísimo. Y eso se va acelerando, les cuento, para los que están jovencitos, en el paso de los años esa sensación se les va a aumentar. Empecé entonces mis estudios en la Universidad de los Andes, mi madre con esfuerzo. Todavía era accesible para los que los que no son, digamos, de una élite social en Bogotá, era accesible la Universidad de los Andes y empecé a estudiar economía. Me gustaba mucho la economía, pero yo tenía ese fuego adentro y no sabía cómo manejarlo. De manera que más o menos en agosto, septiembre de 1978, yo decidí que no, que ya era el momento y que iba a dejarlo todo y que iba a dedicarme al trabajo misionero. Recuerdo esa época porque no teníamos mucha música cristiana buena, no como ustedes ahora que tienen para escoger hasta, de lo mejor dicho, de lo que quieran. Nosotros no. Por allí teníamos a Ken Leroy que algún día hemos pensado con Andrés David buscarlo y traerlo, porque es un hombre de esa época muy interesante, porque él le cantaba a la esposa canciones muy bonitas y él también cantaba canciones de alabanza muy bellas y en fin, después desapareció del panorama y dijeron que había muerto, pero ya sabemos que no. Andrés David, que es bueno para contactar gente, ya sabe que no. De pronto en una de esas lo logramos traer, para que conozcan a gente de nuestra época. Pero Ken Leroy, José Luis Rodríguez ya no cantaba en esos días, mucho, y recuerdo muy bien entonces que yo me levantaba a las 5 de la mañana para salir para la universidad, abría las cortinas, mi habitación daba hacia Monserrate y entonces mi única herramienta de algo de música, mientras me sentaba a mirar las montañas diciendo, ¿y cómo le voy a decir a mi mamá que me voy? ¿Cómo le voy a decir a mi mamá que voy a dejar todo esto? Pues yo ponía de los Bee Gees. Y esa es mi historia de amor con los Bee Gees, porque yo ponía una canción que es How Deep Is Your Love, y hasta no hace mucho oí la letra, ya me la pasaron bien al español, y la verdad es que la letra dice lo que yo vivía. Era como mi romance privado y como no nos entienden, no comprenden nuestro amor, algunas cosas
que dice la canción, según me ha contado Tato, yo no sé si estoy... ¿Señor? Vivimos en un mundo de estúpidos. Vivimos en un mundo de estúpidos, dice. Que nos quieren romper, que nos quieren tumbar en el piso. ¿Que nos quieren romper? Sí, ¿Dice eso? botar al piso. ¿Y tirar al piso? We're living in a world of fools breaking us down. Imagínense. Y yo ponía, y por alguna razón extraña, yo sin entender nada ponía esa canción y con eso me ponía a pensar, Señor, ¿qué voy a hacer? Entonces me imaginaba bajando por la ventana, descolgándome y dejando una nota. Me imaginaba de todo. Era muy crítico. Era muy crítico. Y creo que no era exactamente el tiempo, pero fue como pasó. Y yo recuerdo que llegó el día y se hizo una reunión en Santa Isabel donde me despedían. Y oh sorpresa, cuando a mitad de reunión aparece mi madre. Cuando mi madre había sido mi mayor adversario. Y cuando yo la veo entrar, por poco me privo. Dije, pero no puede ser que nunca ha venido y viene exactamente el día que me están despidiendo. Era algo terrible, terrible. Obviamente se dio cuenta de lo que estaba pasando, fue una crisis muy grande. Cuando llegamos a la casa fue una cosa muy difícil y al final de cuentas ella entre lágrimas me dijo, está bien, con tal que yo sepa usted dónde va a estar. Está bien, o sea, aceptó que dejara todo y me lanzara al mundo. Y yo pensaba, yo voy a tragar el mundo entero, no hay problema. Yo me le mido a lo que sea. Así que así dejé la universidad, repito, antes de tiempo, y empecé a recorrer algunos lugares. Ya teníamos Bucaramanga, entonces pues iba a Bucaramanga y allí traté de que fuera mi base y me lancé a Pamplona, mi primera experiencia ya solo, digamos. Y en Pamplona yo les he contado historias, allá les he contado que los muertos de Pamplona son muy tercos, porque intenté resucitar a uno y no lo logré. Pero me quedé con el honor de ser el primero que se paró en la plaza de Pamplona, casi me cuesta la cárcel, porque me iban a echar a la cárcel, pero me dijeron que soy el primero. Hace poquito estuve allá y me paré en el mismo sitio. Estuve viajando por diferentes lugares, me metí a La Guajira, en la Boca del Lobo, eso fue terrible, en la época de la primera mafia colombiana, la de la marihuana. Y los policías estaban aterrados, ¿usted qué hace aquí metido? Yo iba con otro que me acompañaba, ¿ustedes están locos? ¿Ustedes no saben lo que aquí puede pasar? Eso fue terrible. Pasé por Barranquilla, por ahí debe estar Gladys Rodríguez, que ella se debe acordar. Porque igual el fuego seguía en todo el mundo. Lo que les estoy contando es mi experiencia, pues porque obviamente es la que quiero tomar de base para decirles algunas cosas. Y el Señor me había prometido a mí, sin yo saber que era una promesa, un versículo leyendo un día donde el Señor le habla a un rey y le dice, esta será la señal que te daré, el primer año comerás lo que nace de suyo, el segundo año lo que nace de suyo, al tercero plantarás viñas y comerás de su fruto. En esos años, después de Bucaramanga, nació Cúcuta, entonces también por allí yo pasé muchas veces, estuvimos con equipos y solos en diferentes lugares, como les digo, La Guajira, Barranquilla, en el Huila, en Garzón, y aterrizamos a un convento, ustedes pueden creerlo, aterrizamos a un convento, es en serio, donde había unas novicias muy jóvenes, muy bonitas, y recuerdo que nos llevaron a predicar a una emisora católica, y entonces nuestro recurso era canciones como una que teníamos que decía, nació de una virgen en un mísero establo, y con esa entonces todos decían, ah bueno, entonces ya hablo de la virgen, ahora sí, hable lo que usted quiera. Y la canción, eso era todo lo que decía. Después decía, y no le creyeron, eran canciones para evangelizar. En 1980, en enero del 80, aterricé en Manizales, la historia es más larga, pero es cuando llego a Manizales y cuando allá se desató el mayor río del Espíritu Santo, del que yo he sido testigo. Señales que no se veían hasta ese momento, como la gente cayendo al piso y quedando en éxtasis, como calzas en la dentadura de todo estilo, como muchos milagros de gente, unos al borde de la muerte siendo sanados de cáncer, otros de los huesos, fracturas, y una cosa increíble, era un río de Dios. Y allí me acordé de ese versículo, el año primero comerás lo que nace de suyo, el segundo lo que nace de suyo, el tercero plantarás viñas, comerás de su fruto. Y entonces dije, ahora ahí lo entendí. Había sido una promesa que Dios me había hecho. Estaba en mi año tercero, fue en 1980, yo había nacido en el Señor en el 77, y en el 80 viví toda esta aventura.
Semillas de Cristo fue algo muy poderoso, fue algo que tenía una raíz apostólica. Lo que pasa es que creo que la juventud nos golpeó fuerte y ayudó en algunas cosas, pero en otras no. Pero esas son las raíces nuestras para darles una entrada a este asunto. Tenemos una raíz misionera, que en realidad uno debería llamar una raíz apostólica, pero la raíz apostólica de pronto tiene diferentes maneras de expresarse, y digamos que el trabajo misionero es parte del asunto y ha sido en diferentes formas parte del fuego nuestro, porque después de esto Semillas de Cristo colapsó, hubo una gran división, nosotros algunos no sabíamos qué hacer, y entonces después de muchos ires y venires y algunas cosas lindas que pasaron, comienza la Comunidad Cristiana de Fe de Bogotá. Algunos de ustedes son de esa época, cuando empezamos esa obra aquí en Bogotá, bajo la cobertura del pastor Randy Macmillan, que ya está con el Señor. Y ahí empieza una segunda fase misionera nuestra. En esa segunda fase misionera trabajamos mucho las misiones de corto plazo, de las que vamos a hablar un poquito ahora. Lo trabajamos mucho y dio buen resultado para plantar iglesias. Y dio buen resultado para que ministerios se ensancharan. Por ejemplo, enviamos a quien es actualmente el director en Venezuela de todo el trabajo de la comunidad.